Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. Te doy la bienvenida a una nueva clase en video de nuestro plan de estudios de 4 semanas para iniciarte en el aprendizaje del español, que es el desafío Expreso Español en 4 semanas. Si todavía no te inscribiste, te sugiero que lo hagas. Como ya informé, la primera semana del desafío va a quedar liberada para todos aquí en YouTube. Pero si quieres el acceso completo, mi soporte, las actividades complementarias, etcétera, vas a tener que entrar en la lista de los comprometidos, o sea, de las personas que realmente tienen interés en iniciar este nuevo año aprendiendo español. Y es un español para iniciantes. Y si quieres entrar para la lista, tienes que hacerlo a través de este código de respuesta rápida que está apareciendo en la pantalla o por el enlace, por el link que se encuentra en la descripción de este video. Vamos a aprender a dar informaciones personales para establecer un primer contacto, es decir, cuando nos encontramos con alguien por primera vez. Y como son muchas las informaciones personales que podemos llegar a dar o a precisar, vamos a dividir esta clase en 2 partes. Hoy veremos 2 verbos muy importantes, que son el verbo ser y el verbo llamarse, y aprenderemos a presentarnos, a decir nuestro nombre, las formas de tratamiento. Vamos a la clase de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Juan. Juan. ¿Eres brasileño? Sí, soy brasileño, de Río de Janeiro. Soy argentina. Vivo en Buenos Aires. Y soy profesora. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy informático y estudio español. Encantada, Juan. Chao. Es un placer. Chao. Muy bien, en nuestro video ilustrativo hemos visto que Juan y Silvia se están encontrando por primera vez. Ellos se están conociendo. Y ella pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le responde, me llamo Juan. Pero antes Silvia dice, hola, soy Silvia. Entonces vemos que existen varias formas de presentarse. Una es utilizando el verbo ser, soy Silvia o mi nombre es Silvia. Y la otra es usando el verbo llamarse. Me llamo Silvia, ¿sí? Él se llama Juan. Muy bien, vamos a ver no solamente cómo nos presentamos, sino también cómo podemos saludarnos. En español existen 2 tratamientos, así como en otras lenguas, como puede ser el portugués. Tenemos un tratamiento más informal, que es el tratamiento de tú, y un tratamiento más formal, que es el tratamiento de usted, donde no hay género, tanto hombres como mujeres. Cuando nos tratamos de usted, nos estamos tratando más formalmente. Entonces, si es una situación que requiere formalidad, porque, por ejemplo, la persona tiene alguna jerarquía que tienes que respetar, o son personas mayores, mayores de edad, ¿sí? Como es el caso de los ancianos, son mayores de edad y requieren cierta formalidad en el tratamiento, vas a usar el usted. Y si son personas de la familia, amigos o personas de la misma edad, vas a usar el tratamiento de tú, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo digo, yo soy Silvia, me llamo Silvia, mi nombre es Silvia, estoy usando, ¿sí?, formas de presentarme. Y aquí tienes el verbo ser y el verbo llamarse, ¿sí? El verbo ser y el verbo llamarse, que son los verbos que estamos estudiando hoy. Yo soy, tú eres, ¿quién eres tú? Puedes responderme ahora, ¿quién eres? Yo soy Silvia, ¿y tú quién eres? Él, ella, usted.
son 3 pronombres que se conjuga, el verbo se conjuga de la misma manera, o sea, cualquier verbo que estás utilizando, la tercera persona del singular, él, ella o usted, van a tener la misma forma verbal, ¿sí? Por ejemplo, él es Juan, ella es Silvia, y aquí tenemos un tercer pronombre que es el usted, este que acabo de explicar para el tratamiento formal. Usted es Pedro, usted es Andrea, ¿sí? Tratamiento formal. Nosotros y nosotras, aquí hay género, ¿sí? Nosotros y nosotras es un grupo de personas donde yo estoy incluida. Entonces, nosotras somos Silvia y Andrea, ¿sí? O nosotros somos Silvia, Andrea y Juan. Y en el caso de vosotros y vosotras, donde también hay género, tienes que ver que es un pronombre que no se usa aquí en América Latina hispanohablante, ¿sí? Vosotros, vosotras se usa en algunos lugares de España, ¿sí? Vosotros y vosotras sois para dirigirnos a un grupo de personas donde no estamos incluidos. Por ejemplo, vosotras sois Andrea y Juliana, o vosotros sois Andrea, Juliana y Pedro, ¿sí? Aquí en América Latina nosotros sustituimos ese pronombre, vosotros o vosotras, perdón, por el ustedes, ¿sí? Que se encuentra aquí en la tercera persona del plural, que sería el plural de usted. Ustedes son Juan, Silvia y Andrea, ¿sí? O para no confundir, ustedes son Juan, Juliana y Andrea, ¿sí? Porque es un grupo de personas donde yo, que soy la persona que habla, no estoy incluida, ¿sí? El verbo llamarse es un verbo reflexivo, ¿sí? Este verbo llamarse, ¿sí? Requiere de un pronombre reflexivo antes del verbo conjugado, que para yo es me, para tú es te, para él, ella, usted es se. Por ejemplo, él se llama Juan, yo me llamo Silvia, son pronombres reflexivos, me, te, se. Para nosotros y nosotras es nos llamamos Juan y Silvia. Vosotros y vosotras es os llamáis Juan y Pedro. Y ellos, ellas, ustedes se llaman, se vuelve a repetir el pronombre se en la tercera persona del plural. Entonces, estos pronombres reflexivos te los tienes que aprender, ¿sí? Porque son obligatorios, van antes del verbo conjugado en el caso de verbos como llamarse, que son verbos reflexivos. Todos los verbos terminados en se, como llamarse, peinarse, bañarse, acostarse, son verbos donde la acción recae sobre la persona que la realiza. Si yo digo que me llamo, bueno, yo es mi nombre, ¿sí? Si yo digo que me baño, la acción recae sobre mí. Como en el caso de Juan y Silvia, el tratamiento es informal, porque son personas más o menos de la misma edad. Ellos se tratan informalmente, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Es como el how are you, o tudo bem, ¿cómo va você? ¿Sí? ¿Qué tal? Es un saludo más informal. ¿Sí? Después ellos se preguntan, ¿cómo estás? ¿O cómo te llamas? O podría decir, preguntarle, en vez de cómo te llamas, ¿cuál es tu nombre? Entonces estoy usando el pronombre te, el pronombre personal tú. Son formas de tratamiento informal. Ahora, en español se suprimen mucho los pronombres personales. Yo no preciso decir cómo estás tú, porque si yo digo cómo estás, por la forma del verbo, la conjugación del verbo, ya me doy cuenta, ¿sí? Ya sé que si alguien me pregunta cómo estás, me está tratando de tú, es decir, me está tratando informalmente. Ya si me quieren decir, por ejemplo, me quieren tratar de usted, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Cómo está? No precisa decir cómo está usted. ¿Cómo está? Por la conjugación del verbo ya sé que me está tratando de usted. ¿Sí? O en vez de cómo te va, cómo le va. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo se llama? En vez de cómo te llamas. ¿Y cuál es su nombre? En vez de cuál es tu nombre.
¿sí? Hay saludos neutros, que son buenos días, buenas tardes y buenas noches. Son neutros porque aquí no se trata de tratamiento formal o informal, y sí de momentos del día. Entonces, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para que practiques lo que hemos aprendido en esta clase, puedes ir al mural, a nuestro mural colaborativo. Si todavía no estás en el mural, es solo escanear este código o acceder por el link que está en la descripción de este video, y en nuestro mural compartir con todos tu presentación. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? En la próxima clase también vamos a continuar hablando de nosotros, diciendo, por ejemplo, cuál es nuestra profesión, nuestra nacionalidad, e informar dónde vivimos, porque el verbo vivir también es un verbo que puedes utilizar en varias situaciones. Yo te agradezco por participar de la clase. Habla conmigo si tienes dudas. No te olvides de hacer la actividad, y si todavía no entraste para el plan completo de las 4 semanas para iniciarte en el aprendizaje del español, entra para mi lista de los comprometidos para recibir el acceso completo a través de este código de respuesta rápida o en el link que está en la descripción de este video. Un abrazo y chao, chao.